Gracias de corazón por estar aquí y permítanme que antes de empezar el coloquio dediquemos unos minutos a la oración por las víctimas del accidente ferroviario que ocurrió ayer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Descansen en paz. Que descansen en paz, efectivamente. Hoy nos reunimos en torno a la poesía, pero también en torno al amor, en torno al duelo. Tres palabras que no son conceptos, sino experiencias profundamente humanas y espirituales. Porque allí donde el ser humano ama y sufre, allí, aunque a veces no sepamos nombrarlo, Dios está presente. Desde Hermandades del Trabajo queremos darles la bienvenida a la presentación de Volarás, un libro de poemas nacido del dolor, pero también de la fidelidad al amor y de la necesidad de seguir viviendo. Volarás es un poemario de Rafael Rodríguez Ponga, que comenzó a escribir en uno de los momentos más difíciles de su vida, durante la enfermedad de su esposa Paloma. Rafael lo escribió, y cito textualmente, lo escribí para mí mismo, para intentar expresar lo que yo no sabía expresar. Y quizá por eso este libro nos toca dentro, porque no nace de una idea, sino de una herida. Y las heridas, cuando se dicen con verdad, se vuelven lugar de encuentro. Este coloquio ha sido organizado por el CSB Escuela de Español de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid. Y en él participarán, en el orden en el que están, don David Carril, profesor de la Escuela de Español y poeta. A continuación, el autor, don Rafael Rodríguez Ponga, y por último, don Basilio Rodríguez Cañada, editor y presidente de Sial Pigmalión, la editorial. Permítanme decirles algo antes de continuar. Hoy no estamos aquí para analizar un libro, sino para acompañarlo y para dejarnos acompañar por él. Rafael Rodríguez Ponga tiene una trayectoria académica, institucional y cultural amplísima, que muchos de ustedes conocen muy bien. Profesor universitario, rector, filólogo, servidor público, responsable de importantes instituciones culturales tales como el Instituto Cervantes, investigador, estudioso de la lengua y de los vínculos entre culturas. Pero hoy, más allá de los cargos y los méritos, nos encontramos con un hombre que escribe desde la fragilidad. Y eso lo cambia todo. Y esa fragilidad, cuando se vive con verdad, se convierte en lugar de encuentro con los demás y para quienes creemos, también en lugar de encuentro con Dios. Porque en Volarás no habla el profesor, ni el gestor, ni el académico. Habla alguien que ama, que sufre, que espera, que intenta poner palabras allí donde las palabras casi no llegan.
Al leer Volarás, sentimos algo muy concreto, la respiración del autor, su manera de mirar lo cotidiano y lo extraordinario, su forma de detenerse, de escuchar, de recordar. Volarás deja espacio al lector, espacio para sentir, para evocar, espacio para que cada uno reconozca sus propias pérdidas, sus propios miedos, sus propios amores. La imagen del vuelo que da el título al poemario remite simbólicamente a la elevación del alma y a la superación de los límites de la existencia terrenal. Esta metáfora conecta con una concepción cristiana de la vida eterna, en la que la muerte representa un tránsito hacia otra forma de existencia. Porque el vuelo del que nos habla Rafael no es una huida, es un elevarse lento, a veces doloroso, sobre la herida, sobre la memoria, sobre la rutina que pesa. La poesía aquí se convierte en puente, une la experiencia íntima con lo universal, el instante con algo que nos supera, el corazón humano con el espíritu. Volarás nos recuerda que la vida, incluso cuando duele, merece ser contemplada, que el lenguaje puede ser refugio, que la palabra, cuando nace de la verdad, no explica el dolor, pero lo acompaña. Uno de los ejes fundamentales de la obra es la búsqueda de continuidad más allá de la muerte. Este libro, este poemario, nos plantea una serie de preguntas esenciales, existenciales, diría yo. ¿Quiénes somos cuando perdemos? ¿Qué nos sostiene cuando todo parece frágil? ¿Qué nos impulsa a seguir? ¿Cómo encontrar la luz en medio de las tinieblas y en medio de la incertidumbre? Leer Volarás es abrirse, abrirse a lo que duele, a lo que ilumina, aceptar que la vida es frágil, pero también sagrada, que el tiempo nos arrastra, que la memoria nos sostiene. Es descubrir que incluso en la oscuridad hay luz, que incluso en la pérdida hay vuelo, que incluso en el miedo hay posibilidad. Gracias, Rafael, por regalarnos estas páginas nacidas del amor, del dolor y de una esperanza silenciosa pero firme. Y gracias a todos ustedes por estar aquí, por sostener con su presencia este momento compartido, este vuelo frágil, esta palabra que quizás sin saberlo también es oración. Muchas gracias. Ahora, que ya he hablado un poquito, cedo la palabra a mis contertulios. ¿Tenéis ahí micrófono? Rafael. Ah, mira, se hacen ahí. ¿Quién? ¿Eres tú, Rafael? ¿Sí? Sí. Vale, fenomenal. Dale el micro. Tienes un botoncito. A ver, espera, que es muy sensible este. No te creas tú, pero... ¿Sí? Bien, pues entonces... ¿Sí? No. ¿No? Inicio yo. Sí. Sí, ahora sí. Vale, entonces inicio yo esta ronda de intervenciones después de la preciosa y emocionante presentación que ha hecho María Sabas, directora de esta escuela de español que tiene su sede aquí en Hermandades del Trabajo, que realiza una labor excepcional haciendo el bien desde la filología, que es algo muy emocionante, y que además es un centro acreditado por el Instituto Cervantes. Así que saludo especialmente a los que están aquí del Instituto Cervantes. Pero tengo que dar las gracias
a Hermandades del Trabajo, por supuesto, por acoger esta sesión, a María Sabas por haberla propuesto, a David y a Basilio, que están aquí acompañando una vez más, a todos los que están aquí presentes. Y mi agradecimiento aquí entre en la sala, pues especialmente, como diré al final, a quienes más conocen y más me han ayudado en todo el proceso de muchos años, desde que aquella enfermedad empezó hasta que la enfermedad terminó. Y qué curioso que cuando termina la enfermedad es cuando ha terminado la vida. Y cuando muere el cónyuge, dicen algunos psicólogos, antropólogos, que en realidad mueren dos vidas. Muere quien se muere y muere el proyecto de vida de quien vive. De manera que en este poemario hay muchos aspectos que pueden ser reconocibles por personas del público, bien porque conocieron a Paloma y su situación, bien porque han pasado por situaciones parecidas. Este poemario en realidad recoge poemas de un año, más o menos, desde la primavera del 2018 hasta la primavera del 2019, más o menos hay un año. Y es resultado de la espontaneidad y del sentimiento de necesidad de liberación, de decir aquello que no sabía decir, pero que había aprendido a decir gracias a los poetas. Ya desde tiempo antes yo había empezado a leer muchísima poesía. En los últimos años habré leído a lo mejor 500 libros de poesía. Pero me queda muchísimo. Yo voy a las librerías y me quedo asombrado, pero ¿cómo hay tanta poesía? Pero busco un montón de autores, un montón. Bueno, salen cientos, pero cientos de poemas. Claro, hay poetas que cantan a las florecitas y a los pajaritos, y hay poetas que cantan por otros motivos. Me interesan más estos últimos. Empecé a leer muchísimo y empecé a hacer una recopilación, una antología que salió ya publicada, Poesía para vencer a la muerte, que ya está en su tercera edición gracias a la generosidad del editor, de Basilio, y de los lectores. Ya está en su tercera edición. La ventaja de tener más ediciones es que siempre se puede corregir una errata, se puede añadir un adjetivo, se puede añadir un punto y coma, y otros detalles que en la primera edición pasaron inadvertidos. Una vez que había aprendido tanto de tantos poetas, más de 100 poetas que están en Poesía para vencer a la muerte, me empezaron a salir espontáneamente unas palabras. En un cuadernito, en una servilleta, en una cafetería, en donde fuera, empezaron a salir. De ahí salió este libro. Este libro tiene 2 palabras en el subtítulo. Son poemas de dolor y duelo. Hay una parte durante la enfermedad, el dolor. Y hay una parte durante el duelo, otro dolor. Por eso he mantenido las fechas en que fueron escritos, en los casos en que es claramente identificable, otros no, porque escribió un momento un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito allá, y al final, pues uno al final no sabe realmente ni cuándo lo escribió, pero otros muchos sí, de manera que se puede seguir un cierto hilo cronológico y por tanto también psicológico o incluso hasta médico, ¿no? El seguir la evolución de la enfermedad. No es la evolución de la enfermedad,
es la evolución de quien está sentado en la penumbra de la habitación junto a la paciente, esperando que llegue lo que uno no quiere que llegue. Y es lo que vengo a decir aquí. Como la relación entre poesía y muerte es apasionante, uno llega a una primera conclusión en este principio del siglo XXI, y es que la muerte está muy presente en la poesía actual, está muy presente en la literatura, muy presente en la cultura actual. A veces se dice que la cultura actual evita la muerte. No leen poesía si dicen eso, porque si leo poesía encuentro continuamente referencias a la muerte. En algunos casos desde el punto de vista religioso, espiritual, incluso con claras referencias a veces a la cruz y a la resurrección. En otros casos, como expresión de un momento concreto, por ejemplo, un entierro de un pariente en un pueblo de Extremadura, como ha escrito David, un poema que incorporaré a mi próximo libro. O bien por el sufrimiento causado por la muerte del padre, de la madre, el hijo, la hija, la nieta, el hermano, la hermana, los abuelos, los tíos, o las víctimas de un atentado terrorista, o las víctimas de los tifones de Filipinas. Hay muchos motivos para escribir un poema por la muerte de alguien. O incluso, en sentido positivo, poemas para celebrar la vida y superar el sufrimiento, que también son poemas que uno puede recoger en estos libros. De forma que entre Poesía para vencer a la muerte y el próximo, que ya estoy terminando, querido editor, ya tenía que haberlo entregado, pero ya. El próximo, que será Duelo y Poesía, poetas contemporáneos frente a la muerte, pues entre tanto poeta aparecieron estos versos. Basilio me animó mucho, tenía mucho mérito porque me animaba sin haberlos leído, pero me animaba a publicarlos. Maribel me ayudó muchísimo, me ayudó a ordenarlos, me ha ayudado a ordenar mi vida, que eso sí que tiene mérito. Me ha ayudado a ordenar mi vida, por tanto también a ordenar los poemas, a ordenar los sentimientos y a publicarlos, y por lo tanto también a estar aquí esta tarde con ustedes. Pero en estos poemas que yo ahora he publicado, hay no solo, evidentemente, un sentimiento personal, hay también evocaciones de otras lecturas. Más de uno habrá encontrado aquí, pues esto me recuerda a no sé quién, y esto me recuerda a este otro, y esto me recuerda a este otro. Sí, evidentemente. Aquí están también, las lecturas están plasmadas. Porque ¿qué es lo que define a la poesía? ¿Qué define a la poesía lírica? Pues la definen dos rasgos. Hay un rasgo de fondo. La poesía lírica tiene que expresar los sentimientos personales y tiene que producir una emoción en el lector. Hay una emoción estética, pero hay también una emoción, como diría yo, psicológica. Tiene que producir algún tipo de emoción. Pero hay también una parte puramente formal. La poesía está escrita en versos, agrupados en estrofas, a veces tienen tantas o cuantas sílabas, a veces tienen o no tienen otros recursos formales, o tienen metáforas, o tienen otras figuras literarias. Claro, eso, cuando uno se pone a escribir así por las buenas, a Dios sabe qué hora del día o de la noche, pues uno no piensa en sí, a ver cómo encuentro la metáfora de tal. Pero
Luego resulta que a lo mejor incluso alguna puede haber aparecido por ahí. En todo caso, sí considero que este libro es poesía lírica. Les aseguro que no es épica, ni es una novela, ni es un ensayo. Podría haberlo sido, pero no lo es. Claro, yo también, en todos estos años en que he leído sobre poesía, pues he leído libros de antropología, de psicología, de teología, bueno, porque en relación con la muerte, pues hay otros muchos autores, otros muchos libros, bueno, pues que son muy interesantes, incluso, claro, como hemos pasado la pandemia, pues hay trabajos escritos, pues por ejemplo, sobre cómo quienes leían sobrellevaban en el hospital mejor la enfermedad que quienes no leían. Eso está publicado. Son constataciones prácticas. O sea que la literatura sí que tiene un valor curativo, tiene un valor sanador. También otras artes, evidentemente, hay quien le gusta pues, más el cine, o le gusta más la música, o se pone a pintar. Y hablando de pintar, vamos a recordar, para quien no lo sabe, o decir, que el cuadro que está aquí representado en la cubierta está pintado por mi madre. Con lo cual aquí están representados en este libro no solo Paloma, a quien van dedicados los poemas, sino también mi madre. Paloma murió el 18, mi madre murió el 20, en plena pandemia, con todo tipo de limitaciones para el funeral, el entierro, pues todas esas cosas que ya sabemos. Mi madre murió en junio del 20. Y en su honor pongo un cuadro suyo pintado que representa una parte de nuestra querida Extremadura. Pero además, aquí, en la solapa, quien tiene el libro podrá verlo, hay una foto, en la que salgo yo, por cierto, como autor, pero es una foto hecha por Maribel, lo cual me lleva a pensar en esa nueva presencia que gracias a ella puedo tener en un libro que publico y que por tanto doy al público en general. Así que, sin más, y antes de que intervengan quienes van a comentar alguna cosa, pues quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado a publicar este libro. A todos los que han venido esta tarde, que tiene mérito, porque en Madrid hay un montón de cosas, y hoy ahora mismo pues está la presentación de un libro no sé dónde, la presentación de otro libro no sé cuál, y tal, porque en Madrid siempre hay un montón de cosas, es así. Así que, por lo pronto, mi agradecimiento por haber venido. Mi agradecimiento a la editorial, que tiene mucha paciencia conmigo. Yo se lo agradezco mucho. Confía mucho y aquí estamos y nos llevamos bien. Mi agradecimiento a los poetas en general. Bueno, Basilio también es poeta, es editor, pero es poeta, es magnífico poeta. Y David. Y María como filóloga. Yo tengo mucho respeto por los filólogos, no solo porque soy filólogo, sino porque he trabajado mucho con filólogos y sé lo mucho que se puede hacer desde la filología y desde la enseñanza, desde el estudio, desde la investigación. Pero mi agradecimiento ahora expresamente a dos grupos de personas que son necesarios. Uno, los médicos, los sanitarios. Y aquí veo al doctor Román, que en tanto cuidó a Paloma durante unos años, y a quien le agradezco públicamente mucho todas sus atenciones. Oncólogo, gran oncólogo. Y que me hace mucha ilusión que esté aquí, porque no sé si es tan frecuente que venga aquí uno de los médicos después de tantos años. Médicos, psicólogos, todo el personal sanitario, todo el personal de diagnóstico, de radiodiagnóstico, de radioterapia, que son médicos o son físicos o son lo que sea, de laboratorio. Qué importante es tener un diagnóstico adecuado.
importantísimo para que luego el tratamiento pueda ser el adecuado. Es importante luego las personas que tienen que interpretar y ejecutar el tratamiento. Las enfermeras o enfermeros, todo el personal auxiliar, los celadores, pero ¿cómo trabajan? ¿Qué cantidad de trabajo hay? ¿Y cómo ayudan? Los psicólogos, por supuesto, lo incluyo en todo este ámbito sanitario. Los oncopsicólogos, qué gran labor. Pero hay otro grupo de personas, y son, yo ahora miro al padre Miguel, los sacerdotes, que es una labor diferente, pero también por la salud espiritual. En tantos momentos de duda en lo que uno se pregunta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí están los sacerdotes, ya incluyo religiosos, religiosas, consagradas, y todas las personas que dedican su vida a la fe, la esperanza y la caridad, nada menos. Así que mi profundo agradecimiento. Claro, ya que estamos aquí y desde el punto de vista del arte, mi agradecimiento a los músicos y a los poetas. ¿Cómo nos alivian los músicos y los poetas? Pero si es que nos alivian tanto que todos los días la gente está oyendo canciones, que en gran parte son poesías que tienen música. Uno pone la radio por la mañana, pone la radio en el coche, por la tal, pues se compra no sé qué, le ves por la calle, le ves en el metro oyendo. En gran parte van oyendo música y van oyendo poesía. Por eso no es raro pues, que algún cantante alguna vez haya tenido el premio Nobel de Literatura, porque no hay tanta diferencia entre una cosa y otra. Así que, con este agradecimiento a todos, termino, al menos esta primera parte, no sé si después habrá algún coloquio, y cedo la palabra ahora, pues yo creo que a David. Muchas gracias. Bueno, gracias a... ¿Se me escucha? No. Un poquito, pero pasará como con Rafa. Hola. Gracias a todos por venir a este coloquio y hacer el esfuerzo por estar junto a nosotros. Bueno, yo había preparado algo, pero voy a intentar comentar o hacer un pequeño comentario a lo que ha dicho Rafael. Dice Rafael que es un libro de lírica, y efectivamente es un libro de lírica, y lo ha contrapuesto a la épica. Y yo pienso que a veces la lírica es una forma de épica también, ¿no? Es decir, que pasamos a veces por momentos en la vida en los que se nos exige casi la cualidad de ser un héroe, ¿no? De comportarnos como héroes ante situaciones en las que evidentemente no podemos, ¿no? Comportarnos como tal. Bueno, yo comentaré un poco si algo que había preparado, algo que me surgió leyendo el libro de Rafael. Antes de ello querría decir también que no es un libro fácil, por lo menos desde mi punto de vista. Es un libro brutalmente directo, es un libro que está en carne viva, por así decirlo, y ante el cual creo yo que no es exclusivamente necesario haber pasado por un trance similar. De tal manera que es capaz de transmitir lo que significa un duelo como el que Rafael ha sufrido, incluso sin necesidad de haberlo vivido como tal. En algunos momentos me da la impresión de estar también en esa esquina de la que habla tantas veces Rafael en sus poemas, ¿no? Y es un poema también en el que hay, me parece, por lo menos en la primera parte, que es la que particularmente me ha gustado más. El poema tiene como 4 partes diferentes o 4 secciones. Y en la primera me parece que hay una dialéctica que después se replica también en algunas otras partes del poemario, que es la dialéctica de la ausencia y la presencia. Esto el autor lo tiene bastante claro también, ¿no? Por una parte está su mujer, él está delante de su mujer continuamente, pero por otra parte hay una ausencia. ¿Por qué? Porque evidentemente la mujer está enferma. Él tampoco sabe exactamente cómo se va a desarrollar todo ¿no? Es decir, es una presencia que a la vez está de alguna forma preñada de ausencia, ¿no? Ante la esperanza de lo que viene, de lo que él no quiere nombrar, ¿no? Y que menciona reiteradamente en el poema y no quiere saber lo que va a pasar, ¿no? De alguna manera. Una presencia que se sabe ya de algún modo ausencia. El poeta clama a Dios: ¿me oyes? ¿Me ves? Pues incluso en esta cercanía,
Incluso en el aquí del presente y del ahora, el poeta busca pruebas incesantes de la intensidad, de la veracidad, de la realidad de ese ahora que parece transparente y volátil. Rafael dice, tú estás a mi lado, tú estás. De alguna manera tiene que repetir, ¿no?, para cerciorarse de esa presencia. Es también la imposibilidad de ser plenamente presente ante el enfermo y del enfermo ante su amante y cuidador. Y es también el deseo de apretar esa presencia contra el corazón, pues ella es tan frágil como efímera. El poeta renuncia al precuerdo, esto es, el recuerdo de lo que viene. Vivo hoy, ahora y nada más, dice, en un instante atravesado, en una presencia sentenciada. En esta presencia espectral el mundo percibido pierde gravedad y los sentidos parecen testigos dudosos y falibles ante la existencia del mundo. Dice Rafael, sé lo que sientes, quiero creer que sé lo que sientes. Te miro y no sé si me miras, exclama también en otro poema. Las palabras tiemblan ante una presencia que ya no exige palabras para expresarse. Sé que me hablas con los labios que se mueven sin decir palabra alguna. Por eso la palabra del poeta resbala, se quiebra, vacila ante su expresión. El poeta reconoce, es tan difícil ponerse a escribir. Y la única calma en esa noche de verano asfixiante e interminable que es la enfermedad, la sequedad de las tardes de verano que anuncia, según el poeta, la sequedad de un cuerpo sin lágrimas, la única esperanza tiene lugar a través de la paz divina, de la otra presencia acompañante que es Dios mismo. Dame, Señor, fortaleza, serenidad y acierto, dice el poeta. Con el ojo entreabierto me dedicas una sonrisa. Es en este verso en el que está toda la dialéctica que atraviesa esta primera parte del poemario y que lo eleva desde la expresión de la experiencia personal a la elegía, del dolor intraducible a la palabra lírica, sin perder en ningún momento el contacto con esta realidad dolorosa, corporal e inmediata. La cercanía que ya no es presencia, la de la enfermedad, y la lejanía, la de Dios, que se transfigura en presencia y está en paz. Una paz que redime a las palabras y a la escritura, haciéndolas ya innecesarias. Dice Rafael, déjame sentir, Señor, la brisa de tu espíritu, en la no palabra, en el no movimiento, en la no actividad, en su quietud, en su calma, en su paz. Para mí este poemario es como un cristal que corta, básicamente. Y la imagen no me la he inventado yo, sino que aparece en uno de los poemas más espectaculares que probablemente se puede leer en este libro y plantea de alguna manera, bueno, ¿cuál es la relación entre las palabras y el dolor? ¿Hasta qué punto, ¿no?, las palabras deben comprometerse con la realidad del dolor? ¿Hasta qué punto el dolor puede expresarse a través de las palabras? Entonces, el lector va a encontrar esta pregunta probablemente en este libro de poemas, ¿no? Y va a pensar también, bueno, ¿cuál es el límite de la literatura y cuál es el límite del dolor? ¿Y qué relación hay entre ambas cosas? Eso es todo. Gracias. Gracias, David, por tus maravillosas palabras. Y al hilo del comentario que has hecho del poema Cristal, no sé si se me oye. Sí, ¿se oye? Voy a leerlo porque a mí me produjo una catarsis el poema y ahora os comentaré el porqué. Estoy por dentro lleno de cristales. Me ha estallado dentro un jarrón luminoso de cristal. Tengo el corazón y el alma, el estómago y el cuello repletos de añicos, saciados de esquirlas, de 1000 pedazos angulares y de 1000 dolores revueltos. Estoy por dentro lleno de luz y de cristal. Bueno, yo este libro lo leí 2 veces seguido, no pude evitarlo. Y en la segunda lectura que hice de este poema, del poema 46, me sentí absolutamente identificada, porque yo me quedé viuda 4 meses antes que Rafael y me sentí así. Y yo tengo una caja que no había abierto desde 2018 y a colación de la lectura de este poema me atreví a abrirla y me encontré con una serie de recuerdos y bueno, creo que me voy a atrever a leer uno.
No es un poema, es una especie de elegía que preparé para el funeral de mi amado Juan. Yo lo hice en español, luego lo traduje al euskera, soy vasca, y lo leí en euskera. Os lo voy a poner, bueno, Paola os lo va a poner en euskera, yo os lo voy a leer en castellano. Vale. Anne, tú no lo conocías porque no pudiste estar. Espero no romperme, ¿eh? Voy a intentarlo. Hola, mi amor. Hoy te devolvemos a la tierra, al árbol, a la naturaleza que tanto amaste y nos enseñaste a amar. Serás la estrella con más brillo del firmamento. Y cuando todos nosotros miremos hacia arriba, las noches del cielo raso, te veremos brillar con esa clara e intensa luz que siempre tendrás. Hasta siempre, mi amor. Te amo hasta el infinito. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Yo siempre suelo decir que las casualidades no existen y no es casual que estemos aquí. Hemos retornado a esta Escuela de Español de las Hermandades de Trabajo del Centro de Madrid porque la presentación del libro anterior de Rafael que hicimos aquí fue muy especial. De tal manera que en esos momentos especiales es cuando tomamos conciencia de la importancia de nuestro trabajo, el trabajo editorial, bien como autores o como editores. Solemos tener muchas dudas, ¿no? Sobre todo cuando las cosas no van como nos gustaría y nos planteamos tirar la toalla o decir esto para qué, no tiene sentido. Pero en el momento que hay otra u otras personas que nos proyectan nuestras mismas ilusiones, esperanzas, que de alguna manera pues justifican nuestro trabajo, es un acicate y un aliciente para seguir luchando muchas veces contra corriente. Y por eso quiero dar las gracias, porque nos permitís retornar a esta casa en la que, como digo, tuvimos una recepción magnífica y unos sentimientos realmente muy especiales. Muchas gracias por permitirnos retornar. María, muchas gracias por esa bella presentación que has hecho antes del libro. Podríamos haber prescindido todos los demás de hablar, salvo el autor, porque yo creo que has enmarcado perfectamente la obra. Pero también ha sido muy importante la visión de David Carril, tan acertado siempre en sus matizaciones, en sus lecturas, ¿no? Tiene un alma también especial, el alma de poeta, de creador, que lo delata, ¿no? Y tengo que dar las gracias a esta persona con la que llevamos batallando décadas, y no es metáfora, ¿no? A la que conocí hace mucho tiempo, y el tiempo, el destino se ha ido encargando de que nos reencontremos en otra serie de circunstancias especiales, cuando nuestra vida fue cambiando, cuando teníamos otras obligaciones, otros roles, porque estábamos predestinados. Yo creo que eso lo dije ya en la anterior presentación, no quiero repetirme, pero es que es algo que realmente estoy convencido de ello. Estábamos predestinados a tener esa especial relación autor y editor. Y sí, efectivamente, desde tiempo antes de saber, de tener constancia fehaciente de la existencia de este poemario, yo le decía a Rafael, escribe, Rafael, ¿cuándo me hace llegar esos poemas? No era pues una seguridad plena, era intuición de editor, ¿no? Llevamos casi 30 años editando libros y sabemos cuándo un autor está maduro para alumbrar, para parir una obra. Él esperó el momento adecuado. Yo creo que también es, en ese sentido, ha sido muy inteligente, ¿no? Para que el libro no fuese de primeras impresiones, sino un libro madurado, un libro que él ha ido puliendo hasta que ha considerado, como digo, que era el momento adecuado para compartirlo, para que otras personas efectivamente pudiesen entender lo que es pasar por un proceso como el que él y su familia, porque estos procesos los pasa la familia completa, ¿no?
por supuesto es el enfermo el que lleva la peor parte, pero las personas que están a su alrededor también lo vivencian de una manera muy profunda, ¿no? Sienten ese dolor de manera distinta. Y cuando este mismo año, en el congreso que organizamos periódicamente en el monasterio de Silos, en la sala San Benito, en el claustro románico de Silos, por fin se atrevió a recitar en público por primera vez, creo que por primera vez, 2 de los poemas de este libro, y dije, es el momento, ahora sí que es el momento. Y él ha sabido elegirlo y hemos tenido que venir aquí a Silos para pues fraguar esa alianza y para darle entrada. Yo creo que él tuvo el permiso, no sé si terrestre o divino, para publicar una obra que para él era tan especial. Y efectivamente le hemos acompañado con respeto, le hemos acompañado con muchísimo interés en todo el proceso de edición de esta obra. Porque ya lo dijimos cuando estuvimos aquí en la presentación anterior, y hoy se ha repetido, efectivamente, la literatura y la poesía en particular tienen muchas virtudes. Nos hacen más inteligentes, más sabios, mejor informados, nos dotan de una especial sensibilidad, pero en momentos especiales puede ser tanto literatura, pero especialmente la poesía pueden ser pues ayudas terapéuticas, curativas, sanadoras, balsámicas, que nos ayudan a superar momentos de incertidumbre, de desasosiego, en los que nada de lo que se nos diga va a paliar ese dolor, pero quizá algo que leamos y que se funda, se fusione con nuestros sentimientos puede, como digo, atenuar, ser balsámico, de alguna forma ayudarnos a sobrellevar ese dolor terrible de la pérdida, del sufrimiento de la otra persona, de la pareja en este caso, pero puede ser una madre, un padre, puede ser un hermano, un hijo. Eso es lo más cruel, ¿no? Ningún padre, ninguna madre debería enterrar a un hijo, pero desgraciadamente hoy hemos visto cómo eso es algo cotidiano también. Y por eso estas obras son necesarias. Libros como este de Rafael son libros a los que tenemos que acercarnos simplemente por necesidad de ver cómo se puede expresar con palabras lo que nos duele en el alma. Y creo que es un libro hermoso, y yo solo le tengo que reprochar a Rafa, he sido muy respetuoso, sabe que en este caso las injerencias del editor han sido mínimas, así como en el otro sí que participamos más activamente. Aquí hemos querido que el libro salga como él considerase que tenía que salir, con un texto introductorio suyo, no podía prologárselo a nadie. Era él el que tenía que prologar este libro, y manteniendo las fechas en algunos poemas, como él ha dicho, no importan tanto las fechas, pero para él tenía un significado porque era pues un dietario, una agenda de ese sufrimiento compartido, también de esas alegrías. Y el único reproche, y no se lo impuse, es que yo le habría cambiado el subtítulo, Rafa. Por supuesto que volarás. Y efectivamente son poemas de dolor y duelo, pero sobre todo y especialmente son poemas de amor. Y tendríamos que haber puesto eso en el subtítulo. Poemas de amor, dolor y duelo. Pero tú quisiste que fuese así, y yo creo que cada uno de los lectores va a percibirlo cuando simplemente haga una cata, cuando abra al azar el libro y lea cualquiera de los poemas, porque rezuman amor. Eso es algo, yo creo que bueno, pues convierte este libro en un libro muy especial, donde no solo se manifiesta ese dolor, esa pérdida, sino ese amor a pesar de todo, y un amor que permanece y que se comparte con la familia, con las personas queridas, con los que estaban o con los que vendrán después, ¿no? De ahí que yo creo que lo fundamental se ha dicho, y si esto es un coloquio, y si aquí se han compartido vivencias y experiencias, pues yo voy a compartir una experiencia, si me dais un par de minutos,
para que veas hasta qué punto ha sido importante para tu editor este libro, Rafa. Un libro que, como tú sabes, yo conocí en siglos, como he contado. Luego ya cuando recibí el primer manuscrito y lo leí, la verdad es que me conmovió hasta un punto que no te compartí, que no te dije. Nos reunimos para cuestiones técnicas, pero no para estas cuestiones tan especiales. Y es que efectivamente todos hemos pasado por un proceso similar o debemos prepararnos para ello. Yo tengo una madre de 92 años, con una frágil salud. En cualquier momento, además soy hijo único, que es un añadido, ¿no? Con lo cual, pues voy a poder compartir el dolor de esa pérdida cuando llegue, pues con mis hijos, con mi esposa, con las personas más cercanas, pero es un dolor tan íntimo, tan personal, que es difícil proyectarlo, si no es a través de la lectura o de la escritura. Las personas que tenemos pues esa fortuna, ¿no? Esa suerte de poder plasmar esos sentimientos a través de unas líneas pergeñadas al hilo del recuerdo o de la vivencia, ¿no? Y lo que quiero compartir decirte es que gracias a ti he escrito posiblemente uno de mis libros más auténticos. Un libro que nació a raíz de tus versos, y especialmente de un poema y de unos versos iniciales de ese poema. Unos versos que, si me lo permitís, voy a compartir con todos vosotros. Es del poema titulado Viernes Santo, en la página 86, y dice así: yo te he visto, Jesús, yacente y malherido. Te he visto llevado por las calles, por hombros de hombres y mujeres. Luego ya nos dice cómo le ha visto y cómo Paloma representa esa imagen del Cristo yacente. Pero esos versos para mí fueron un revulsivo, una revolución interna, Rafa, de tal manera que ahí me empecé a plantear cómo también nuestra familia pasó por un proceso similar al tuyo. Tuvimos más suerte. Al final la persona está entre nosotros, tenemos esa alegría, pero son momentos de un cambio existencial profundo, insisto, de todos los que están alrededor de esa persona. Y podemos, pues como digo, celebrar, dar las gracias de que está con nosotros esa persona que pasó por un trance similar. Pero, como digo, hay otros muchos a nuestro alrededor. Hoy, esta terrible noticia, nos ponemos en la piel de esos padres, de esas madres, de esas parejas que, de una manera incomprensible, han perdido a la persona con la que compartían su vida, con la que tenían un proyecto de vida. Es muy hermoso eso que has dicho, Rafa. Y en mi caso, pues, provocaste una revolución interna, ¿no? Y empecé a escribir un poemario que aún está inédito y que posiblemente te invite a que presentes próximamente. Y a lo mejor le pedimos también a María que nos acoja para presentarlo. Se llama Vía Crucis Poético, Rafa. Y nace al hilo de ese venero, que es tu libro, y de esos versos que he leído anteriormente. Y efectivamente intento ponerme en la piel de ese Cristo, ¿no? Que tuvo que llevar, que portar su propia cruz, y que se planteó y que tuvo esas dudas existenciales, y que especialmente tú me hiciste escribir el primer poema que dio luego forma a todo el libro, cuando la caída, la primera caída, en una de las estaciones, ¿no? Se encuentra la madre y le mira a la madre a los ojos, y la madre ve a ese hijo y siente un dolor tremendo, pero sabe que tiene que cumplir con su destino, que tiene que cumplir con el deseo del Padre. Ese es un momento para mí fundamental que arranca de tu poema, ¿no? Cuando efectivamente ese Cristo es llevado por las calles. Quizá la figura es distinta, pero a mí me pareció muy sugerente. Y al hilo de eso tuve a Raquel y a mis hijos un montón de madrugadas pendientes
de por qué seguía ahí hasta las 3, hasta las 4, enfrascado en la escritura de un libro que, como digo, ha sido una confesión, pero también una manera de entendernos, una forma también de llegar a los otros y de prepararnos para momentos como el que tú has pasado. Así que eres el inductor, eres el responsable, y espero que también puedas acompañarme en calidad ahí de colega cuando iniciemos la singladura de este libro. Pero no quiero personalizar en mis últimas palabras, en mi trabajo, sino en el tuyo. Efectivamente has hecho una labor encomiable con este libro. Y efectivamente hay, no sé si centenares, pero decenas de poetas esperando el siguiente libro, ¿no? Porque efectivamente la muerte tan denostada es, sin embargo, uno de los grandes temas de la literatura. Hay pocos, son 3, desde mi punto de vista. El amor y el desamor, que también está en este libro, como os he dicho antes. El viaje externo, geográfico, y el viaje interior, introspectivo. Y la muerte, la única certeza con la que nacemos, pero que nos provoca esa zozobra, esa incertidumbre, esa inseguridad, ¿no? Y hay que estar preparados para la muerte. Desgraciadamente puede llegar en cualquier momento. Y por eso yo creo que la llave que tú estás ofreciendo para adentrarse, no en esa búsqueda, no hay que buscar la muerte, pero para entender lo que representa y lo que significa, es una llave muy valiosa. Y para nosotros, para el Grupo Editorial SIAL Pigmalión, ha sido pues un gran placer, un honor el acompañarte en este proyecto. Yo sé que habrá otros después, pero ninguno como este. Siempre pensé que nuestra relación, editor-escritor, iba a ser con un tema de los estudios del Pacífico, con cuestiones filológicas muy diversas, pero estábamos predestinados, vuelvo al inicio de mi intervención, estábamos predestinados a compartir vivencias, sensaciones tan humanas, tan auténticas como estas que tú plasmas en un libro, como muy bien se ha dicho, escrito a corazón abierto, un libro auténtico, en el que no te escondes, te muestras y te proyectas como eres, porque es la única forma de que los demás perciban con autenticidad el mensaje que lanzas a través de esos versos. Gracias, Rafa. Espero que podamos seguir muchos años trabajando, compartiendo, descubriendo, disfrutando. Y gracias a todos ustedes porque justifican el trabajo de los autores y editores. Nada más. Muchas gracias, Basilio. Bueno, y muchas gracias, María, muchas gracias, David. Ya para terminar, y como Basilio se ha referido a este poema Viernes Santo, podría leer 3 o 4 más, pero voy a leer solo uno, porque este libro en gran parte es un homenaje a la familia. No solo es un homenaje al matrimonio como tal, es un homenaje a la familia. Aquí están representados mis hijos y mis hijos políticos. Aquí están representadas mis cuñadas, está representada mi madre, mis hermanos, en cierto modo. O sea, es un libro en el que, si se lee entre líneas, o incluso se lee directamente, aparecen más personas. Pero hoy también quiero hacer un homenaje a tantas familias que hoy están sufriendo por el terrible accidente de los trenes. Y por tanto hoy también tenemos que acordarnos, que pensar en todos ellos y que rezar por todos ellos. Por los difuntos y por los vivos, porque todos sufren mucho. Voy a leer este poema que está en la página 86 y que se titula Viernes Santo, que es el que tú has empezado. Viernes Santo. Yo te he visto, Jesús, yacente y malherido. Te he visto llevado por las calles por hombros de hombres y mujeres. Yo te he visto, paloma, yacente y dolorida. Te he visto llevada en ambulancia, en silla de ruedas y taxis especiales por hombres y mujeres. He visto tu cuerpo derrotado y he tocado y besado tu imagen de hombre roto. He visto tu cuerpo derrotado, lo he tocado y mis labios lo han besado. He mirado las heridas en la piel del látigo cruel. He observado tu cabeza ensangrentada y traspuesta por espinas en corona.
tu cabeza hinchada, enrojecida, ladeada ya sin fuerza. He visto, Jesús, tu costado abierto por la lanza del soldado, tu pecho abierto por el bisturí del cirujano. Tus rodillas, Señor, están unidas, ladeadas, giradas suavemente, hundidas por tanto dolor y sufrimiento, por tanta fe y entrega. Tus manos, Dios mío, muestran el oscuro resultado de los clavos, las agujas de los sueros y las noches. Y he visto tus pies, mi Cristo amado, sin fuerza, golpeados y llagados. Te he visto, sí, te he visto, Señor, herido y muerto en mi propia casa, en mi propio cuarto. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres. Y ahora, más que un turno de ruegos y preguntas, os invitamos a todos a leer algún poema, comentar algún poema, por lo menos los que habéis leído el poemario, o cualquier otro tema relacionado con él mismo. Sí. Ah, sí, sí, sí. Bueno, yo me llamo José, soy profesor de la Escuela de Español, ¿vale? Compañero de David y de otros compañeros que están por aquí. Ya conozco a Rafael de la anterior presentación, ¿vale? Y bueno, yo quería comentar un versito, bueno, voy a comentar un verso y un breve poema, ¿vale? Voy a comentar un verso, además con verso una imagen, en el cual, o sea, según esta imagen, Rafael se refiere al lugar donde yace su esposa como su nueva casa, ¿vale? Entonces a mí esto me ha llamado la atención, porque claro, puede parecer en un primer momento puede parecer una simple metáfora, con su estética, vale, es una casa, la tumba digamos que es una casa. Pero si nos ponemos a pensar un poquito y rascamos, nos damos cuenta de que una casa es una vivienda, ¿verdad? Es donde una persona vive. Entonces nos damos cuenta de que esta imagen entraña una paradoja, una contradicción en realidad muy bella, más allá de la metáfora de la tumba como casa, sino de que la casa es una vivienda, por lo tanto, quien está ahí, de algún modo está vivo. Y en realidad no está solamente vivo en el recuerdo, porque, a ver, esto de decir que también amamos un recuerdo, no es así, no amamos un recuerdo es una imagen, ¿vale? En realidad lo que amamos es al propio ser querido y ausente, lo amamos como estaba en vida, pero de una manera totalmente diferente. Entonces, enlazando con el concepto que quería introducir, con la palabrita que quería introducir Basilio en el título de la vida, en realidad cuando amamos a un ser querido ausente, lo amamos exactamente como si estuviera vivo, pero con la salvedad de que la muerte en este caso, ah no, perdón, le he dicho amor, perdona, que me he confundido un poquito, vale. Es decir, a ver, la muerte, aunque suene un poquito chocante, la muerte yo creo que en la mitología debería haber sido, quizá lo ha sido en alguna mitología que ignoro, pero yo creo que debería haber sido representada en cierto modo como la compañera de Cupido, porque en cierto modo nos enseña a amar. El amor que sentimos hacia alguien ausente adquiere una dimensión muy, muy, muy diferente que no nos da la presencia. Al ser querido, cuando está presente, lo amamos de una manera, eso está claro. Pero en el momento que dejamos de tenerlo delante, lo amamos de una manera, o sea, lo amamos con una profundidad que no habríamos podido alcanzar jamás teniéndolo con nosotros. Entonces, en cierto modo, la muerte también nos enseña a amar. Esto es un poquito la reflexión que yo he hecho sobre esta breve imagen, ¿vale? Y bueno, y luego también quería comentar así muy rápidamente un poemita, que si no me equivoco es el 28, ¿vale? En el que nos dice que, cito de memoria, algo así como: te fuiste a ser aire, el aire que necesito para respirar, ¿vale? Y esto está bastante en línea creo que con la reflexión que he hecho, porque aquí Rafael nos expresa lo que tiene quizá la muerte
no sé si podemos llamarlo de nutricio, ¿vale? Como está, es una especie de alma mater, porque más allá del sufrimiento, que evidentemente está ahí, llegamos a necesitar ese aire en el que el ser querido se ha transformado. Esto es un concepto muy bonito que subyace. No ha desaparecido, no lo hemos perdido, se ha completamente transformado en algo que seguimos amando con mucha intensidad y de una manera completamente distinta. Bueno, esto era el comentario que quería compartir un poquito con vosotros, ¿vale? Como siempre, José brillante. ¿Alguien más quiere apostillar? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, una reflexión, cualquier cosa? Bueno, pues pasamos al Pisco Labis, efectivamente, ya hablamos ahí. Hay una sorpresa en el Pisco Labis. Hamid, ven aquí. Hemos hablado de las artes, hemos hablado de la poesía y Rafael y Basilio han mentado la música. Hamid, ven por favor. Acompáñale, José. Hola. No, pues ayúdale. Hamid es un músico. ¿De dónde eres, Hamid? Yo soy en Irán. Irán. Hola, buenas tardes. Perdón, yo no puedo hablar mucho perfecto, lo siento. Yo soy Hamid de Irán. Solo ¿Eres músico? ¿Tocas sí, dos instrumentos? Vale, yo soy profesionalmente la música tradicional iraní. Es ahora, actualmente, toco dos instrumentos para ustedes. Este se llama ney, significa flauta en España, con percusiones, se llama daf, que es muy antigua en historia de Irán. Vale, perdón, lo siento. Enhorabuena, Hamid. Has punto de voz y venir a clase, hablas muy bien. Sí. Yo aprendiendo idioma castellano aquí, Santa Bárbara, hace 3-4 años. Para ustedes, David, profesor David José, muchísimas gracias. Gracias, Hamid. Como he comentado a alguno de los invitados, el CSB Escuela de Español, que es la institución que ha organizado este evento, este coloquio sobre este poemario, tiene dos líneas. Tiene una línea tradicional, una línea mercantil, una línea en la que los estudiantes de español pagan por sus cursos, y luego tiene una línea de acción social, por la cual, a través de los ingresos que nos genera, que nos comporta la línea mercantil, la línea propiamente de negocio, lo reinvertimos en enseñar español gratis a los refugiados, a cualquier ciudadano solicitante de asilo, esté o no esté en el sistema de acogida, como es el caso de Hamid. Y queríamos compartir con vosotros sus artes, su música. A continuación vamos a pasar a la zona del Pisco Labis y nos amenizará Hamid con su música. Muchas gracias a todos por venir.